Noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y queremos saludar al señor doctor Felipe Burbano de Lara, director de la Flaxo, el rector de la Universidad Flaxo, y al señor doctor Ramiro Rivera, abogado, ex legislador, analista político. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Felipe, buenos días. Hay una primera, digamos, un primer acercamiento a lo que puede pasar hoy a las 10 de la mañana. Y ha generado, yo diría, en algunos casos indignación, en otros casos quizá con más ponderación, diciendo, bueno, de alguna manera se tiene que organizar la asamblea. El país del encuentro tiene que ver con todas las fuerzas políticas. La reacción ha sido eso, oigan, pero un poco la respuesta tiene que ser en virtud de quién ganó las elecciones. Eso no significa el ostracismo de los otros, están ahí, representan como un 30% en la representación parlamentaria, un poco menos han dicho algunos, pero bueno, en general los acuerdos políticos satanizados, sobre todo no por lo que está sobre la mesa, que serían la elección y la posibilidad de la estructura de la asamblea, sino por lo que puede estar tras de ese acuerdo. Felipe, ¿cómo comenzamos a leer esto? Y lo que sí queda claro es la evidente, absoluta minoría del presidente Lasso en esa asamblea. Buenos días nuevamente, Felipe Burbano. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Ramiro. Lo que estamos viendo es la dificultad que tiene el gobierno, o que va a tener el gobierno, dado el pequeño bloque parlamentario con el que cuenta, y por lo tanto un gobierno en minoría, en franca minoría, que se ve obligado a establecer alianzas para tratar de configurar algún acuerdo parlamentario que le permita una relación fluida entre el Ejecutivo y el Legislativo, y por otro lado algún tipo de agenda legislativa, agenda parlamentaria. Y lo que tenemos es un gobierno de minoría y tenemos un conjunto de fuerzas políticas con representación en el Parlamento, inclinados estas fuerzas del centro izquierda hacia la izquierda. Entonces, este es el complejísimo panorama en el que va a gobernar Lasso y en el que tiene que establecer algún tipo de acuerdos. No hay forma de lograr una mayoría en el Parlamento si es que el bloque de gobierno no establece algún tipo de alianza con alguna de estas fuerzas que están del centro izquierda a la izquierda, por un lado. Y ahí la pregunta es entonces, ¿con cuáles de esas fuerzas yo me alío? ¿Con cuáles estoy más cerca? ¿Con cuáles yo puedo sintonizar mejor para armar un plan de gobierno que responda de alguna manera a los lineamientos que el presidente le propuso al gobierno? Y por otro lado está esta alianza que ahora se proyecta como una alianza parlamentaria entre Creo y el Partido Social Cristiano, que es una alianza que funcionó en la elección presidencial, que ahora se empieza a manifestar también como una alianza parlamentaria, pero ahí lo que vemos es la poca claridad, hasta donde yo veo, porque no es que veo mucho, transparencia. Ni se deja ver mucho el escenario, ni se deja ver mucho el escenario, porque no hay transparencia ni claridad. Los intereses y las posiciones que está movilizando el Partido Social Cristiano en esta alianza. Entonces, de los rumores, de las especulaciones, de los conflictos que ya se empiezan a ver, esta relación Partido Social Cristiano, creo, se vuelve problemática.
Y por otro lado, digamos, si es que es efectivo este intento por aproximarse al correísmo, a mí me parece que el gobierno se está aproximando a la fuerza de las izquierdas más problemáticas y más conflictivas. Porque además uno podría decir que el triunfo de Lasso se sustentó en una coalición implícita anticorreísta en la segunda vuelta electoral. Volvió a funcionar ese clivaje y romper ese clivaje, digamos, alterar el funcionamiento de ese clivaje desde el inicio del nuevo gobierno a través de un pacto legislativo, me parece que le va a generar enormes dificultades. Entonces, lo que veo es este escenario problemático de un gobierno de minoría que tiene que establecer alianzas, que tiene un aliado que no es muy consistente, perdón la redundancia, un aliado que no es muy leal y que tiene sus propios intereses y su propia manera de ver la política. Y luego, esta inevitable situación en la que tiene que acordar con alguna de estas fuerzas del centro izquierda hacia la izquierda que tienen una representación parlamentaria. Claro, ahí para saludar nuevamente al doctor Ramiro Rivera. Ramiro, bienvenido, buenos días. Este panorama que Felipe dice, esto es lo que alcanzo a ver, pero que nos describe la realidad de lo que puede pasar. Es como que estuviese el presidente electo ausente en este debate en principio, pero entre las cuerdas. Y esas cuerdas son la posición que ha tenido Izquierda Democrática y Pachacute, a veces queriendo imponer una agenda, si bien Felipe dice hay que acordar una, pero una agenda parlamentaria, no será un plan de gobierno, porque el plan de gobierno lo propuso el señor Lasso. Los independientes, creo, lo que sí reafirma es que el acuerdo que lleva político con el Partido Social Cristiano, un poco como que anula, creo, y sus 12 votos no cuentan sino lo que diga el Partido Social Cristiano. Y eso es malo, malo para la democracia, pero también es malo porque creo no reacciona y dice, sí, en mi nombre están negociando los socialcristianos e iré a donde ellos van. Y no hay ahí esa habilidad política para construir una mayoría, incluso prescindiendo de los socialcristianos. Si ellos quieren armar una mayoría y llegar a la presidencia, a la asamblea, a como dé lugar, me parece que el presidente electo no debería entregarles la chequera de su capital político, ¿no? No sé cómo observas, Ramiro, este tema. Bienvenido, buenos días. Bueno, gracias Francisco y un gusto compartir con Felipe este análisis. Bueno, dialogar en el Ecuador es bien difícil. Llegar a acuerdos entre la clase dirigente es bien complicado. Siempre estamos inundados de enormes conflictividades, de anatemas, de distancias, de rencores, de heridas punzantes y de lejanías. Y es que este problema no es solamente vinculado a la política propiamente dicha, a la que se le puede estigmatizar como fuente de todos los males. Conflictos existen en el fútbol, existen en las cámaras, en las asociaciones y en cualquier forma de organización humana. Como que atávicamente o por tradición somos poco proclives a acercamientos o a entendernos y somos mucho más vocacionalmente empujados al estigma y al alejamiento y a la descalificación. Ese es un punto. El otro ya en términos de la realidad, no deja de ser una enorme debilidad para el presidente electo tener un bloque parlamentario tan diminuto, diríamos así. 12 de 137 es menos del 10%. Si a eso se agrega la posibilidad de que 2 o 3 de los 12 más destacados pasen al Ejecutivo a ocupar una función administrativa y pública, significa que ese bloque queda mucho más
diminuto, salvo que en las nuevas figuras se destaquen personas con ideas, con empuje, con estrategias totalmente claras. ¿Qué significa eso? Que habiendo llegado al triunfo electoral la Entente Creo y Partido Social Cristiano, yo interpretaría que el primer gran seguro, no sé si es un seguro inseguro, de sostenimiento de la frágil gobernabilidad tendría que ser para, creo, primero el Partido Social Cristiano, porque conjuntamente llegaron al gobierno. O es una obviedad obviamente e innecesaria insistir que la victoria de la segunda vuelta no fue una victoria propiamente de Creo, de Guillermo Lasso o del Partido Social Cristiano, porque en la segunda vuelta hay un aluvión de electores y una voluntad nacional que se adhiere a Lazos fundamentalmente con un voto anti, es decir, anticorreísmo. Por eso se debería entender que la legitimidad que ha alcanzado en la segunda vuelta es una legitimidad, diríamos, prestada, ajena, concedida por una coyuntura. El voto no fue a favor de, fue en contra de. Ahora bien, con esta dispersión en el Parlamento, ¿con quién se dialoga y con quién se conversa? Digamos hipotéticamente que lo recomendable habría sido que esta alianza de gobierno busque un entendimiento con Pachacuti, con Izquierda Democrática y con los independientes, y que eventualmente se pueda prescindir, diríamos, en lo sustantivo con la representación correísta. Aunque estos, teniendo 49 legisladores, es obvio que tienen derecho a la participación proporcional en las comisiones legislativas permanentes o en el Consejo Administrativo de la legislatura. Pero ¿cuál fue la realidad? Primero, Pachacuti se inició en el escenario diciendo: este es mi candidato a la presidencia de la Asamblea y esto es innegociable. Quizá por falta de intuición o sentido común de Creo, dejaron que comiencen las conversaciones entre Pachacuti e Izquierda Democrática, y la idea dijo: sí, esta es una candidatura que apoyamos, pero además aquí están las líneas rojas que le presentamos al presidente electo. A pesar de que había discursos relativos a que y pronunciamientos de que hay que apoyar a la gobernabilidad, obviamente por toda la realidad frágil de la institucionalidad ecuatoriana, le colocaron ya las primeras líneas rojas. Pero ahí hay una, perdón Ramiro, esta interrupción. Una de las líneas rojas que el país saludaba es no a la impunidad. Y parece que bueno, de este análisis, el Partido Social Cristiano, en cambio, no está tomando en consideración de lo dicho por el señor asambleísta Ron, que sale de ese bloque, Ramiro. Bueno, pero mire, Francisco, que primero, el legislador Ron hasta la mañana del día de ayer no había dicho eso porque era parte de la precandidatura a la presidencia. El legislador Ron tiene ese discurso al finalizar la tarde y aproximadamente a las 21 horas usted tiene un pronunciamiento, Francisco, del Partido Social Cristiano que le desmiente totalmente. O sea, si en el análisis tenemos que sostenernos en los elementos de la realidad, diríamos, parece que allí hay pues un disgusto, un mal humor, y no, eso hace que puede ser sus justas aspiraciones, ¿no? Ha militado por supuesto, todo el tiempo. Justas, y que puede tener ese resentimiento. Sí. Justas y legítimas aspiraciones. Yo he pasado un poquito más de 3 ocasiones del Parlamento y sé que conciliar intereses es sumamente difícil. Yo leía una crónica, por ejemplo, del Universo hace pocos minutos, donde 2 legisladores bien jóvenes dicen: nosotros pretendemos presidir estas comisiones. Bueno,
las aspiraciones son legítimas, pero en el ámbito de la realidad, generalmente los partidos ponen en presidencias de comisiones a quienes ya tienen cierta experiencia, mayor formación, mayor manejo. Y claro, el legislador aspira legítimamente porque quiere cierta estelaridad. Pero quiero terminar la primera parte, Francisco, respecto a que me da la impresión que fue Pachacuti el que cerró las puertas de un entendimiento cuando Yacu Pérez dice cualquier cosa menos lunes, menos creo. Al decir menos creo, bloqueaba también al Partido Social Cristiano. O pronunciamientos por la idea que dice todo menos el Partido Social Cristiano. Entonces, me da la impresión como que le empujaron al Partido Social Cristiano y a Creo a buscar un acuerdo con otras fracciones parlamentarias. Habría que ver los elementos de la realidad. Obviamente esto ha provocado un hervidero en las redes sociales, ¿no es cierto? Dicen, pues esto es una componenda, esto es una convivencia con la impunidad. Y si usted escucha a los líderes y actores que están hablando, ellos dicen, aquí no va a haber ninguna comisión de Y a la eso verdad, quisiera y ir. aquí no va a haber ningún... Yo sí quiero plantearles... Y la ley lo prohíbe. Claro, pero yo sí quiero plantearles, y Ramiro con la experiencia, y claro, y Felipe desde el análisis y el seguimiento a la política, sí, la ley lo prohíbe un montón de cosas que se hacen todos los días, mi estimado Ramiro, y los que están hablando ya nos han dado muestras de lo que son capaces de hacer. Dicen que van por la libertad y acaban de aprobar una ley de delitos digitales para hacer todo lo contrario de los discursos que hacen. Pero esto dice primero el presidente electo. El Ecuador del encuentro es lo que yo he propuesto, respetando también determinados principios. Yo no voy a intervenir en la justicia, no voy a pedirle a ningún juez que promueva un juicio, que detenga un juicio o que levante una orden de prisión. Los presos están, los sentenciados están, y yo no voy a intervenir en la justicia. Eso no es negociable. Ahí hay una línea roja muy clara. En cambio, doña Pierina Correa dice lo siguiente, no tienen todavía lo de Pierina Correa, porque ella habla de la Comisión de la Verdad, ella habla ¿cómo se llama? De que sí, que hay que revisar incluso el caso del señor Glass, ¿no? Pero Jaime Nebot, el líder del Partido Social Cristiano, dice lo siguiente. Jamás nosotros estaremos en la línea de garantizar la impunidad, en la línea de indultos, pero tampoco en la línea de la persecución. Los jueces son jueces, los fiscales son fiscales, y los teléfonos, inteligentes o no deben servir para hacer llamadas, para condenar personas o para liberar personas, porque eso no le compete sino a la función judicial. Y los sentenciados están. Y los sentenciados están. En principio diríamos entonces que los dos líderes del acuerdo sí tienen esta línea roja, pero cuando se habla, la señora asambleísta Cabezas también ha dicho que la Comisión de la Verdad, y claro, todo el mundo dice, ¿y para qué? Y la propia señora Cabezas dice, para que ese informe podamos llevar a las cortes internacionales. O sea, ella ya sabe qué es lo que va a decir ese informe y cómo quieren que se lo construya. Esto está en juego. Esta opacidad podría llevarle a consumir su capital político, Felipe. Eso está en juego desde la perspectiva de la agenda de UNES, ¿no? O sea, ahí hay un bloque parlamentario y una fuerza política que va a anteponer a cualquier cosa este tema como central en cualquier acuerdo político. Entonces, el país ya tiene experiencia de esto, ¿no? Me acuerdo, Abdalá Bucaram, toda la negociación con el PRE pasaba por resolver las condenas del expresidente. Si uno se pone a pensar lo que pasa en Argentina, toda la posibilidad del presidente Fernández de tener una agenda de gobierno propia está bloqueada, está impedida
por la agenda de Cristina Fernández, que es librarse de los juicios que tiene en contra. Entonces, a mí me parece que esa es la peor vía, digamos, es la fuerza más problemática con la cual uno podría pactar en este momento. No solo porque toda alianza con UNES va a estar condicionada a esto que se llama la Comisión de la Verdad, y nadie sabe exactamente qué es la Comisión de la Verdad, ni para qué una Comisión de la Verdad. ¿Para qué una Comisión de la Verdad? Para revisar esos procesos judiciales. ¿Para qué la Comisión de la Verdad? ¿Para interferir en la justicia? Pero tampoco porque me parece que es del mejor aliado por toda esta percepción que aún existe en el país de que el Ecuador tiene que ir hacia adelante en dejar atrás el correísmo. Y entonces el correísmo tiene que repensarse a sí mismo, el correísmo tiene que revisar su propia trayectoria histórica, adoptar una posición autocrítica. Entonces nadie entiende esa alianza, esa posibilidad de alianza, nadie entiende. A mí me parece que la posibilidad de acuerdo legislativo sigue por el lado de la izquierda democrática y Pachacutic. Yo no sé si eso está bloqueado, no sé cómo va en las negociaciones, pero desde el punto de vista de una agenda de gobierno, de una agenda legislativa, a mí me parece que esa era, Felipe, que ahí había un puente que se podía... Felipe, pero lo Sí. que anota Ramiro sí tiene también un peso. O sea, llegar a un acuerdo para imponer una agenda y decir esto no se puede hacer, Es esto que no tampoco. es de imponer una agenda, no es de imponer una agenda, es señalar unos puntos de una agenda. Y me parece que son señalar un conjunto de puntos sobre los cuales yo puedo dialogar. Yo no veo que hay haya ahí imposición de una agenda, es decir, Ya. señalamos una agenda y el gobierno, creo, por su condición de minoría, creo que está obligado a tirarse hacia el centro, hacia la izquierda, aproximarse a una visión de gobierno, a una visión del país, que fue lo que hizo en la segunda vuelta, y lo que le permitió el triunfo. No puede tampoco dejar atrás ese camino que recorrió en la segunda vuelta para aproximarse a algunas fuerzas políticas. El problema es a qué fuerza política yo me aproximo. Entonces yo no veo ahí el condicionamiento, la imposición de una agenda. Yo veo un conjunto además de temas, esto que se ha llamado la minga por la democracia, un conjunto de temas que están muy, muy cerca de los planteamientos a los que se acercó Lasso en la segunda vuelta. Entonces, a mí más bien me parece que le están tendiendo la mano hacia una agenda progresista legislativa a la que tiene que acercarse la derecha. Porque ¿qué otra opción le queda aquí a la derecha? Le queda UNES, le queda las presiones del Partido Social Cristiano, lo que tú decías al comienzo, Francisco, una alianza en donde el UNE, creo, pierde toda iniciativa, pierde toda voz, pierde toda visión, por no perder este aliado que le da poco, que le da muchos problemas. Entonces, yo creo que por ahí, yo creo que este gobierno es un gobierno de derecha, con una visión liberal, conservadora, pero que ganó aproximándose a otras fuerzas políticas. Y esas otras fuerzas políticas me parece a mí que están en el lado del Pachacute y la IDE, que es las fuerzas que le están tendiendo la mano, pero desde una agenda progresista. Yo no sé si se puede hablar de una derecha progresista, pero de una coexistencia de una derecha con un progresismo, creo que es el camino, en términos ideológicos, ya de las negociaciones más puntuales es difícil comentar, el único camino por donde yo veo que puede moverse el gobierno. Y entonces ahí sí lo que dice doña Pierina Correa reafirma digamos, cuál es la agenda de UNES, hacia dónde van. Y eso percibe la ciudadanía como una claudicación a lo que ha dicho Felipe en la segunda vuelta. Ese país del encuentro tenía una garantía de no meterse en la justicia y de que los casos que han sido juzgados se cumplan
y se intente recuperar la plata, pero esta es la visión de la hermana del expresidente. Que haya la base de una comisión de la verdad en la que se analicen los diferentes casos por parte de personas completamente objetivas y ajenas al país para garantizar incluyendo el caso del ex vicepresidente Jorge Glass. Incluyendo, sí, el caso de Jorge Glass, el caso, incluso, por ejemplo, mi hermano ha sido claro de que él ni va a pedir y menos va a aceptar una amnistía o un indulto, porque hacerlo sería reconocer que ha habido el cometimiento de delito. Y bueno, ahí, Ramiro, el aceptar que ha habido el cometimiento de un delito. ¿Cómo quedan los fiscales? ¿Cómo quedan los jueces? Todas las etapas que se han pasado en los juicios, que parece ser la agenda, ¿no? Y después, esta relación que puede ser y convertirse en tortuosa entre Creo y el Partido Social Cristiano. A lo mejor aquello de ampliarse del centro a la izquierda y ver una agenda progresista como la denomina Felipe, es una apuesta al discurso que sí tuvo el presidente electo Guillermo Lasso, y se quedan UNES y el Partido Social Cristiano, y se quedan fuera de eso. Entonces, Ramiro. Bueno, pero en política uno puede formular 1000 hipótesis, 1000 escenarios ideales, pero uno de los grandes problemas de la política ecuatoriana es que con frecuencia tenemos nosotros los pies bien plantados en el aire y no los tenemos los pies bien planteados en la tierra, es decir, lo que nos da mayor objetividad. Y obviamente no me refiero a lo que ha dicho Felipe, es decir, si Francisco, usted me pregunta y dice cuál debería ser el ideal de un acuerdo legislativo, claro, yo digo, obviamente el ideal habría sido que el presidente entrante, Guillermo Lasso, se desplace a un espacio del centro, porque además debemos tener suficiente conciencia de que la América Latina de la segunda década no es la América Latina de hace 2 décadas y un poco más, donde los países soportaban modelos neoliberales a mansalva. No lo es. Mire, lo que pasó en octubre del 19 en Quito y en Ecuador, lo que sucedió en Santiago de Chile y lo que está hoy incendiando a la hermana República de Colombia, es también una suerte de campanazo en decir que en esta situación agudizada por el problema de la pandemia, los ciudadanos y la gente no pueden soportar medidas de ajuste o decisiones de política económica en la línea de una derecha radical. Eso es, yo diría, sencillamente inviable. Entonces, si usted me dice, Francisco, ¿cuál habría sido lo ideal? Sí, yo coincido con Felipe, digo, lo ideal habría sido un entendimiento entre los dos partidos que fueron en alianza con Izquierda Democrática, con Pachacuti y con los independientes. Pero le estoy dando los elementos de la realidad. Es decir, recién ayer... ¿Pero cuáles son los elementos de la realidad? ¿Cuáles son los elementos de la realidad? Felipe, el uno absolutamente concreto, que recién ayer tarde, porque se asustan, porque avanza el otro acuerdo, Salvador Quispe desiste de su candidatura. Porque hasta antes él era el candidato. Pero, ¿y cuál es el problema? No, el problema no hay en... ¿Por qué no se puede discutir a partir de eso? ¿Cuál es el problema? No. Felipe, que cada quien tenga un candidato. En tu mismo término. Si no hay problema que tenga Pachacuti un candidato, entonces el problema sí es porque el Partido Social Cristiano tiene un candidato. O sea, pueden haber 5 o 6 candidatos. No importa los candidatos, es la decisión política de en qué dirección Felipe, yo me muevo. Ese es el tema. Pero Felipe, el argumento de Ramiro es, perdona ahí un ratito, el argumento es, ¿por qué una candidatura sí puede poner una barrera? ¿Por qué no salir en el acuerdo? Y esa barrera sí es, pues, yo voy con esta agenda. Ahí ya no solo hay una barrera. Perdón, Ramiro.
¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema de plantear eso? No veo el problema. No, pero no pueden haber problemas, Felipe. Puede haber 137 candidatos. Ya, pero no hay. O sea, Pachacuti lo que está diciendo y la izquierda democrática lo que están diciendo es, esta es una propuesta de alianza. Aquí hay un bloque con el que podemos dialogar. Dialoguemos. Ya. De acuerdo, entonces, de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Pero ese mismo bloque... ¿Cuál es el problema? Está Felipe, contándonos... Entonces el gobierno debe haber dicho... Felipe, está contándonos el problema que sí ve Ramiro. Permitámosle entonces que nos cuente. ¿Cuál es el problema? Felipe, tú tienes primero una precandidatura absolutamente legítima, ¿ya? Segundo, tienes las voces de esa candidatura que dicen que después de 500 años de sometimiento, ahora sí tienen derecho a la presidencia de la Asamblea, digamos, discurso legítimo. Luego sale el líder de su partido, el candidato Yaco Pérez, y te cierra las puertas y te dice, aquí ninguna alianza con Creo. Oye, es como que digo, Felipe, tú en tu juventud tienes una amiga atractiva a la que le invitas a comer y te hace muecas, te desprecia. ¿Qué haces? Ya no te fuiste a cenar con la muchacha porque ella no quiere. O sea, tú puedes conversar con los que están abiertos a conversar. O sea, reitero, a mí me parece que en Creo hay una enorme debilidad de capacidad de negociación. Ok. ¿Ya? Ahí está el Reitero, problema, creo yo, si ¿no? tú me dices qué es lo mejor para que Guillermo Lasso preserve su frágil legitimidad, qué es lo mejor para que Guillermo Lasso guarde enorme consecuencia con todo ese masivo voto que le permitió llegar al 53%, donde está un voto anticorreísta, yo te respondo, lo ideal habría sido un acuerdo con Izquierda Democrática, con Pachacuti y con los independientes. Pero en el proceso tú ves que se han ido poniendo obstáculos. Por ejemplo, en la ID no hubo muchísima claridad. ¿Y por qué hoy, y no me refiero a ti por cierto, se estigma a los socialcristianos Creo de conversar comunes? ¿No fueron los primeros en conversar comunes Izquierda Democrática y Pachacuti buscando un acuerdo que no sea con el gobierno? Y eso no es delito, porque tú puedes dialogar con cualquiera. Creo que hay que partir de otro presupuesto, y es de la capacidad de negociación política, de cómo construimos este país del encuentro, cómo nos encontramos con los demás. ¿Ok? Yo puedo salir y decir, miren, comunes, con Creo nada, ¿no? Pero no le hemos oído al gobierno decir nada. No le hemos oído al gobierno actuar, no le hemos visto actuar, no le hemos oído un discurso, no le hemos visto trazar un escenario de gobernabilidad, de alianzas, de aproximaciones. ¿Con quién quiere aproximarse? ¿Con quién quiere acercarse? ¿Con quién ve un escenario posible de gobernabilidad, de entendimiento político Lasso? No vemos. Entonces, yo veía por ahí un escenario, el que plantea Ramiro, y de Pachacuti y los independientes, pero no hubo desde que se configuró ese bloque, uno puede decir, ok, Salvador Quíspera, no es un obstáculo, es una posición que ellos ponen. Esta es nuestra carta. Podemos discutir esa carta y negociar esta carta. No es obstáculo. Esta es nuestra carta. Bueno, pero recién ayer dicen, yo puedo poner a disposición mi nombre. Pero antes Ramiro, de eso era él o nadie. Pero Ramiro, ahí hay una cosa que sí es importante, que vale la pena que en el análisis tuyo lo incluyas también, y que sí lo has dicho hace un momento, ¿no? Esa ausencia del presidente Lasso, ese silencio y esa, yo diría, casi vocería del Partido Social Cristiano que arrastra, que no han dicho, no contamos con esto, con Creo, han avanzado. Y entonces, claro, dice, ¿quién es entonces los que pueden llegar a acuerdos? ¿Será el señor Lasso o tienen que ir a conversar con el señor abogado Nebot? Y sí, es verdad, Pachacuti y Lide fueron a conversar con UNES. ¿Por qué se sataniza eso? Quizá porque ya cuando salió Pachacuti, Ramiro,
y la idea salieron y dijeron no hay cómo porque están pidiendo esto, y lo denunció el propio Salvador. Pero sí, pues en las negociaciones y esa experiencia parlamentaria y de seguir la vida política, Ramiro, nos debe llevar a también aprender a hacer este trabajo de orfebres casi que hay que hacer en esta asamblea, Ramiro. Bueno, estoy de acuerdo, Francisco, y quizá coincidamos con Felipe. La política es un oficio bien complejo. Probablemente una de las actividades humanas mucho más complejas y difíciles que cualquier otra, porque implica enorme formación, implica un conocimiento profundo de la realidad, de los componentes de la realidad, de los intereses, de las mediaciones, de las aspiraciones y de todo el conjunto de los factores del poder. Me parece que ahí hay una enorme debilidad en Creo, enorme debilidad. En alguna reunión alguien decía, un alto dirigente de Creo, nosotros sacaremos 35 legisladores. Yo le ponía mi mano en el hombro y le decía, oye, si ustedes logran 25, dense por servidos, porque sus candidatos no son buenos a lo largo y ancho del Ecuador. Y claro, sacar 12 votos es muy poco. Es casi, diríamos, entre comillas, una miseria cuantitativa, porque implica menos del 10%. Segundo, al interior de Creo hay una enorme limitación de un equipo que haga política y piense en la política. El único operador es su director, César Monge. Vas un poco más abajo, encuentras mucho menos. Tercero, quizá yo pienso que un error del presidente electo y de Creo es haber quizá entregado todo el proceso del cabildeo, de los diálogos y de las reuniones exclusivamente en manos de su socio más cercano, que es el Partido Social Cristiano. Yo veo ahí errores. ¿A quién le debe interesar más que nadie que un acuerdo legislativo no le permita una erosión de su credibilidad y en consecuencia una merma de su legitimidad? Es al presidente electo. O sea, yo sí estoy consciente que no sé cómo puede ser el discurso del presidente electo para que justifique ante la opinión pública, sus electores y sus votantes, del por qué llegan a un acuerdo con quien fue su adversario más ponzoñoso en la campaña, y más cuando ese adversario plantea como banderas para un encuentro las banderas de la impunidad. Ese sería un precio absolutamente alto que sin duda alguna le afectará la credibilidad, la legitimidad y la imagen del presidente electo Guillermo Lasso. Obviamente han dicho los otros, no hay comisión de la verdad, porque obviamente si estás planteando una comisión de la verdad, lo que estás haciendo es poniendo una trampa. Es decir, insinuando de que todos los procesos fueron políticos, de que todo fue persecución, y esa va a ser una bandera que la enarbole el señor Correa y el resto de delincuentes. Y cuando digo delincuentes es porque delinquieron, fueron procesados, juzgados y sentenciados. Claro. Felipe, pero entonces ahí hay un trabajo que quizá no hay generosidad tanto en Pachacute como en la idea, que además se habla podrían perder los legisladores que han tenido, y no necesariamente hacia el gobierno, sino hacia el otro lado. El operador político se ha convertido el Partido Social Cristiano, y ahí se ve, van y son capaces de llegar a un acuerdo. No sé si es que se llega a ese acuerdo con la impunidad. Y claro, hay algunos que dicen, ¿cómo no van a llegar a acuerdos con impunidad? Ahí está el negocio petrolero. Y todo eso hay que tomar en cuenta. Y entonces este trabajo puede ser que el presidente Lasso se quede con los 12, pero no tiene tampoco garantías que la IDEA y Pachacute actúen en consecuencia de un acuerdo. Se podrá, y les planteo así, se podrá, Felipe, se podrá hacer otro escenario. Elijan al presidente, vicepresidente, y yo voy a ver de lejos. Exacto.
Exacto, exacto. Otro escenario me parece a mí es, yo me retiro y yo daré mis votos a las coaliciones que se formen, a una de las coaliciones que se formen, con las cuales yo creo que es más factible negociar, dialogar, acordar y construir un escenario de gobernabilidad. O sea, yo admito, porque claro, la política, no es que se puede hacer todo en la política tiene unos escenarios y de las elecciones salen unos escenarios y los escenarios hay que leerlos bien para saber lo que se puede hacer. No es que ahorita, entonces por eso es que nos sorprende que se esté negociando comunes, porque no es ese el escenario que sale de las elecciones. El triunfo de Lasso es un triunfo anticorreísta, creo yo. Y además la derecha sale muy debilitada, ¿no? O sea, la derecha salió muy debilitada de la primera vuelta electoral. O sea, hay un retroceso. Bueno, eso sería análisis de otro. Pero el escenario puede ser eso. Yo me retiro, yo soy un bloque de minoría. No es que voy a negociar para ser parte de un bloque que va a gobernar, que va a tener una alianza de mayoría, porque toda alianza me puede resultar perjudicial y puede afectar mi capital político, el de Lasso. Y yo voy a ver cómo se desenvuelve el juego parlamentario y daré mi voto no en alianza, pero para facilitar el triunfo de aquella fuerza política o aquella coalición política con la cual yo creo que se puede dialogar, negociar, en medio de todas las dificultades que eso supone. Esa es otra opción. Es una opción, claro. No trabajo detrás, no le sigo al Partido Social Cristiano, ni me anulo. Soy una fuerza política que tiene el Ejecutivo, esa es mi fortaleza. Voy fijando líneas, voy fijando posiciones, voy definiendo el horizonte, el rumbo político mío como fuerza y como ejecutivo, y en función de eso defino a quienes apoyo, ¿no? Y no me juego en este enredo, en esta negociación confusa, Felipe, poco transparente de alianzas. Pero y ahí no corre el riesgo, para poner ahí también un tema, de que ya tomados la presidencia de la Asamblea y eso se estructure una oposición mucho más dura que la de Correa. Claro, ahí en el correísmo lo que hay es esta barrera, es así una gran barrera que si deciden saltarla tendrá mucho Francisco, riesgos va a haber en cualquier escenario. ¿Ya? Riesgos va a haber en cualquier escenario, dificultades va a haber en cualquier escenario. ¿Cuál es el escenario que me permite a mí un juego político? Entonces, claro, de pronto se forma una alianza Pachacutic y de independientes, gana con los votos de Creo y se forma un bloque de oposición ahí que no deja gobernar. Bueno, la otra opción es un bloque, o sea, todos los escenarios son problemáticos para el gobierno. Todos los escenarios son problemáticos para el gobierno. Pero le permite tener su propio capital. Y ahí, Ramiro, la ciudadanía podría, en cambio, respaldar esa posición. Exacto. Valorar eso, exacto. Valorar eso. Si se valora y respalda esa posición, dice, a ver, presidente, usted representa esta mayoría, representa este pensamiento y cuente con nosotros. Vamos a otras reformas, hay otros mecanismos. Y claro, lo que pasa es que ahí ya se rompe una alianza, pero permite una nueva estructura con un gran mensaje, que eres abocanada del 12 de abril, Ramiro. Es posible que sea lo mejor ingenuo lo que decimos. No, de acuerdo, Francisco, pero estamos a 2 horas de que la Asamblea se reúna y decida. Es desde ayer tarde que empieza a pronunciarse los rumores de que el presidente electo Lasso no admitiría este acuerdo con el correísmo, de que él no va en esa línea, de que haría otro acuerdo. Ahí tenemos el desistimiento de la candidatura de Salvador Quispe, se habla de la eventualidad de una presidencia de la Asamblea para Marcelo Cabrera, que viene del bloque independiente en Azuay, que apoyó a Guillermo Lasso. Pero estamos a 2 horas de la elección. Bueno, pero claro, se puede llegar para tener mayores...
Sí, pero uno para tener mayores elementos, Francisco, de la realidad y poder formular análisis que tengan los pies en la tierra, porque fórmulas teóricas las podemos diseñar en centenares y en miles. Yo preguntaba a alguien que está en la asamblea y está en el proceso de negociación, yo le digo, ¿qué mismo hay de esto? Me dijo, en absoluto. Sabía. Aquí hay ya un acuerdo previo que hemos llegado al 98-99%, donde el presidente de la asamblea, es la información que transmito simplemente, que será de Cronfle. Eso determinó la salida de Ron porque él también aspiraba. La vicepresidencia dicen que sería para una legisladora, Paola Cabezas, me parece, de UNES. Una segunda vicepresidencia sería para un legislador de apellido Saquicela del Movimiento Los Independientes, la Secretaría General para un fulano de tal. Es decir, yo veo ya excesivo, muy poco espacio para que pueda moverse el movimiento, creo. Ahora bien, claro, ¿qué naturaleza de socio estás escogiendo en el Parlamento? Bueno, estás escogiendo como socio a tu adversario. Por no decir a tu enemigo de la campaña. ¿Cuánta fiabilidad va a tener ese socio? Ese socio de pronto de la noche a la mañana ya valora la democracia, valora el pluralismo, valora la tolerancia, valora la estabilidad, valora la legitimidad y apuesta al éxito de la democracia ecuatoriana. Yo pongo un enorme interrogante. Probablemente una cosa es lo que están diciendo para las cámaras y otra cosa es lo que están deseando. ¿Apostarán a la democracia y al afianzamiento o estarán apostando a que colapse esto? Es altamente probable que apuesten al desgaste y al colapso. Pero ahí es decir, entonces, es un socio pero demasiado Ramiro, ahí frágil, demasiado desconfiable. Ahí sí creo debería hacerse un lado. Porque ahí sí hay que enfrentar a una asamblea que lo que quiere es hacer esto. No creen en la democracia y eso no terminamos de entender los que sí creemos en la democracia. Este otro grupo no cree en eso. Claro, cuando yo lo veo a Rafael Correa estos días en las redes sociales y en los pronunciamientos, digo, Dios, pero este no es el señor Correa que le he conocido, porque ahora parece sensato, plural, tolerante, democrático por el país. Vean. Yo ese cuento no me lo como. O sea, me parece que este momento hay un juego de disfraces, ¿no? Hay un juego con caretas. Pero ahí queda... Si el día de hoy, Francisco, el día de hoy, como se rumora, habría más de 90 votos, me dicen que habría 92 votos. Yo la reflexión que le hacía a alguien es, bueno, ¿qué le cuesta? Creo que tiene 12 votos abstenerse de esa elección. Claro. Para que un poco el presidente tenga un espacio de manejo en la perspectiva del encuentro, pero no el encuentro exclusivamente con su enemigo de ayer, de anoche, sino el encuentro con capas sociales y con expresiones políticas como Izquierda Democrática y Pachacuti. Y ahí lo que además lo que queda ahí es, con 90 pueden hacer lo que les parece, o sea, una nueva aplanadora, y que esté fuera el gobierno para que utilice en cambio este respaldo popular que les llevó a la presidencia, ¿no? Felipe, muchas gracias. Bueno, Francisco, pero, ¿sí? Francisco, tú decías algo hace un momento, ¿no? Solo el hecho de ser el Ejecutivo y de presidir el Ejecutivo es un poder inmenso, un poder pesado y fuerte, sobre todo para la interrelación y los procesos de entendimiento con la Asamblea. Un parlamentario aislado, que no tenga influencia alguna en el poder real, es un parlamentario que no cuenta en las provincias pequeñas. No me refiero a las 4 o 5 o la media docena de figuras que pueden hacer liderazgo mediático y buena imagen y trabajar, pero la mayoría absoluta de los legisladores provinciales está en otro nivel
y esos legisladores solo sobreviven en sus escenarios electorales, en los trabajos de intermediación, en los trabajos de apoyar a sus alcaldías, a sus prefecturas, o de ayudar a que se satisfagan las demandas de determinados grupos, solo en la medida en que tengan algún canal de cercanía o de aproximación al Ejecutivo. Y eso, es decir, entonces, tener en las manos la presidencia, entonces ahí ese sí, es un poder. Lo que queda claro y lo que ha dicho Felipe y tú también es esa incapacidad de llevar adelante una lucha política, más que una lucha, digamos, esta de organizar este poder que le ha dado la ciudadanía. Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Ramiro, muchas gracias. Esperemos a ver qué pasa a las 10 de la mañana. Ya les estaremos invitando para ver cómo sale esto. Pero estos 90 votos que nos anticipa Ramiro podría darse, ojalá estén menos los 12. Y claro, ahí sí podrían comenzar a revisar otras cosas con esa mayoría. Felipe, nuevamente, gracias. Ramiro, muchas gracias. Gracias también. Hasta luego. Han estado con nosotros Felipe Burbano de Lara y Ramiro Rivera Molina. Enseguida volvemos con el tema de la refinería del Pacífico, que claro, tiene ya un informe de la Contraloría. Ya regresamos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermática.